estaría cumpliendo un día como hoy 104 años don Ángel Malvicino, deportista, empresario, dirigente deportivo también, y vamos a ir en busca del recuerdo, la semblanza de sus seres queridos. Un personaje que modifica, que ocupa gran parte de la historia de la ciudad, de lo que hoy conocemos como tal en distintas índoles. Por eso vamos a tomar contacto con la señora Mónica Malvicino, a quien saludamos vía telefónica. Muy buenas noches, Mónica, gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bien, Mónica, bueno, muchas gracias por estos minutos con Veo Noticias. No queríamos dejar de tener tu testimonio, tu reflexión en una fecha tan especial, ¿no? Sí, sobre todo porque yo no lo veo como si no estuviera cumpliendo. Lo siento como si estuviera cumpliendo y es un lindo recuerdo el de mi papá. Bueno, Mónica, algunos desconocen este dato, pero él era entrerriano, ¿no? Nacido en Crespo. Sí, mi papá nació en Crespo y después se fue a trabajar a Paraná, después a Buenos Aires, cuando estudió en Paraná, en el secundario. Después se fue a Buenos Aires, fue empleado público, mientras se preparaba para ir a las Olimpiadas del 48 en Londres. Y bueno, después vino a Santa Fe y se instaló aquí en Santa Fe ya con mi mamá, y enseguida nací yo, así que estuvo después toda la vida acá, igual que yo. Mónica, hay una parte que nos llama poderosamente la atención, o que, bueno, que es esta parte de ser un deportista de élite, un deportista que participó en Juegos Olímpicos, lo que acaba de decir de los Juegos Olímpicos del 48 en Londres. Sí. Mi papá era muy deportista, porque él jugó fútbol en Paraná, después practicó boxeo en el club donde mi abuelo era presidente, pero mi abuelo al final no lo dejó que siguiera boxeo y eso lo dejó. Y después, bueno, remo, hizo toda la vida, natación, y después lo último fue golf, que jugó hasta muy grande. Y cuando él se fue en las Olimpiadas del 48, bueno, mi papá era soltero en ese momento y corría 8 con timonel y uno individual, el single. Y después a las del Helsinki no pudo ir porque se cortó los ligamentos en un accidente con un sifón. Y bueno, y entonces ahí ya cambió el rumbo. Moni, Daniel Jovellano te saluda, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo entra Unión en su vida? No te escuché, ¿cómo dijiste? ¿Cómo ingresa, cómo entra en su vida el Club Atlético Unión? Bueno, mi papá cuando vino a Santa Fe, inmediatamente se hizo socio de Unión. Me acuerdo que él siempre contaba que era en la casa de Casabianca, cuando se hacían las reuniones y demás, pero es como que fue unionista apenas llegó a Santa Fe. Y él, bueno, iba a practicar a Unión natación y no recuerdo otro deporte en ese momento. Y bueno, pero fue enseguida socio de Unión, y a los pocos años ya empezó a estar en relación a algunas directivas, a distintos lugares que ocupaba en el club, así que hace muchos años que eso. Bueno, se dice que ya por el año 1950 él formaba parte de la comisión directiva de don Mario Iparraguirre, un histórico expresidente de Unión. Él ya era parte de esa dirigencia de Unión, así que imagínate los años que él le dio al Club Atlético Unión también, más allá de que Unión, lo que le dio Unión a él, ¿no? Sí, porque él era fanático de Unión,
y a la vez era muy especial, porque con lo fanático que era, cuando miraba los partidos, Ajá, a ver. jamás gritaba. No, yo no me acuerdo de haberlo visto gritar o ponerse nervioso, nada. Así como era gritón y en la vida diaria, en los partidos estaba mudo. Y después, sí, ya se ponía, si perdía o lo que sea, estaba más nervioso. Pero en el partido, yo no lo escuchaba, nunca lo escuché gritar, en la época que iba a la cancha. Claro. Una más de mi parte, después los chicos acá quieren por ahí consultarte más un poco de la vida de Ángel. Digo, también hoy se recuerdan 27 años de lo que fue esa mega obra que él encaró, que él la desarrolló, que él la concluyó, y que ese escenario, desde tantos años a esta parte, 27 años está cumpliendo hoy, desde que se inauguraba el estadio Ángel P. Malvicino, ese magnífico estadio cubierto que tiene el Club Atlético Unión, porque fue una obra que él pensó y que él ejecutó. Sí. Sí, así es. Él la pensó, bueno, lo que pasa es que mi papá, aparte de haber sido dirigente de fútbol y presidente de un club en general, él nunca tomó, cuando estaba de presidente, que era exclusivamente el fútbol, porque le interesaba que el club creciera en natación, en básquet, en vóley, en un montón de cosas. Y me acuerdo que en esa época venía, no me acuerdo si era un argentino, no sé qué, de vóley, y el club no iba a tener un estadio. Y entonces así nació la idea del estadio. Después, por supuesto, que lleve su nombre, bueno, era un orgullo para él, estaba feliz de la vida, pero... que yo sepa, él lo impuso que se llamara Ángel P. Malvicino. Seguro, eso es seguro. No. Mónica. Se decidió después. Claro. Sí. ¿Y qué visión tenía él de la ciudad de Santa Fe por aquel entonces? Bueno, sabemos que bueno, él fue un gran impulsor, ¿no?, del desarrollo que tiene hoy la capital. Sí, exactamente. No era el desarrollo que tiene hoy. Pero mi papá siempre fue muy emprendedor, porque él, por ejemplo, después que vino de Buenos Aires a Santa Fe y empezó a trabajar acá y dejó de ser empleado público, entonces empezó a repartir y a vender galletitas Serrano, que era una fábrica de Cañada de Gómez. Ah, mirá. Que mi abuelo, el papá de mi mamá, o sea, su suegro, le consiguió esa representación. Y bueno, con eso fue creciendo, después consiguió una representación de COP, de Rosario, y así fue poniendo la distribuidora y participó en el centro comercial, en la creación de OSDE, bueno, varias cosas más. Bueno, Mónica, él es el que pensó también, el que construyó el primer shopping de la capital de la provincia, ¿no? Exactamente, sí, también. Lo que sí, hay una cosa que a veces yo lo escucho de mi papá, y vos sabés que él siempre estuvo rodeado de gente. Primero tuvo a los hermanos y 2 cuñados como socios, y después como en el cable y como en el shopping tuvo otras personas que se sumaron a esta sociedad, y él, yo te lo digo por su carácter, que de afuera uno creería que era solamente patrón de estancia, pero sabía trabajar así en equipo. Claro. O sea, daba los lugares a los demás, porque él se daba cuenta que también no entendía de todo, pero sí tenía la idea de qué poder hacer o qué no poder hacer.
Pero después, en la ejecución, siempre hubo gente que lo ayudó y que él se lo reconocía. Claro. Y ni hablar de lo que es esta empresa donde desarrollamos nuestras tareas hoy también, Moni, en cuanto a lo pionero que fue él. Él pensaba cuestiones... en el futuro. En el futuro que no se había dado, porque el primer sistema de cable de la República Argentina, creo que sacando Capital Federal del resto del país, fue cable video. Esto también fue algo que él pensó, ¿no? Sí. Pero por eso te digo, en eso también supo delegar, porque en realidad el de cable no entendía. La propuesta era muy buena, pero sabía que tenía que tratar de juntarse con gente que lo pudiera hacer. Y bueno, y Caco Triano, que fue su socio siempre, era el que más se encargaba de la parte del cable. Y bueno, y supieron llevar adelante mucho tiempo eso, que era muy bueno. Igual que otros tíos míos, igual que Sofichi, Serrao, etcétera. Claro. Mónica, ¿y cómo trascendió eso que él planificó un día para la ciudad, los sueños que pudo cumplir en vida? No te entendí bien. Claro. Repetímelo. Claro, es esa planificación que él tenía, esa visión a futuro que él tenía para la ciudad, ¿cómo trascendió? Bueno, lo que pasa es que él, yo no sé si él quiso trascender, ¿vos sabés? Yo creo que él lo planificaba cuando le llegaba. Claro. O sea, él era muy inquieto, muy inquieto. Entonces, a veces llegaban cosas y él se lanzaba. Porque yo me acuerdo cuando lo de OSDE, por ejemplo, era una cosa utópica en ese momento, y era más bien, acá había 3 socios y los demás eran de Buenos Aires. Y la verdad que mi papá de medicina no sabía. Sin embargo, se rodeaba con gente que pudiera llevar adelante ese tipo de cosas. Y así hizo con un montón. En el centro comercial trabajó muchísimo, mucho. Y era también una cosa que lo apasionaba. Así que, bueno, y en el club ni diga, ni les digo, en el Club Unión ni les digo. Bueno, es un gran legado, ¿no? Gran impulsor él para que pudiera llegar a la Primera Nacional también, ¿no? El rojiblanco. Sí, exactamente. Y se lo ve muy familiar, Moni, también vemos muchas fotos con ustedes de pequeñitas, era así, ¿no? Lo definen perfectamente esas imágenes. Sí. Él tuvo una gran compañera que fue mi mamá, porque realmente mi mamá era muy inteligente, ella trabajó unos años en una escuela, en una escuela secundaria, y después estuvo en mi casa. Pero mi papá se comunicaba muy bien con todos los que eran niños chiquitos, pero ya de adultos discutía mucho, ¿viste? Discutía. Era más peleador. Y para colmo con los nietos, bueno, los de Magro son de Unión. Pero los míos no, porque los míos son peronistas. Bueno, se repartieron, Mónica, se repartieron. El padre era peronista. Y mi papá me decía, Mónica, los chicos tienen que ser del cuadro que es el padre. Así que eso tiene que ser así. Mirá, qué bárbaro. Mónica, ya por último, pero ya que entramos en esta intimidad familiar, preguntarte una comida y qué música escuchaba, una comida favorita de Don Ángel y qué música le gustaba. Mirá, la comida era pasta, tallarines cualquiera, el asado que hacía todos los fines de semana,
y fundamental el chorizo. ¿Viste los salames? Los salames, eso. Sí, salame. Hoy un primo mío me escribió y me dijo, si le hubiesen sacado los salames a los 60 años, seguramente hoy estaría vivo. Mirá. Sí, le gustaban un montón. Qué lindo. Y la música que él escuchaba era mucho folclore y tango. Mirá. Qué lindo. Sí, eso le encantaba. Bueno, Moni, y que él forme parte de un selecto grupo de periodistas que cualquier hincha de Unión, cualquier simpatizante siempre te menciona, me parece que da un poco la realidad de lo que fue el nombre de Ángel Malvicino en el mundo del Club Atlético Unión, ¿no? Porque no son muchos los presidentes que se han destacado en la institución de la Avenida López y Planes. Sí. Un personaje, realmente un personaje. Qué bueno, yo tuve la suerte de tenerlo como papá, a pesar de las veces que lo hubiese echado, pero no. Después, hoy lo que tengo en el corazón es solamente mucho amor hacia él. Te agradecemos mucho, Mónica, por estos minutos que has tenido aquí con el equipo de Veo Noticias y por tantos recuerdos lindos que nos has compartido. Sí, con mucho gusto. Y muchas gracias a ustedes por llamarme. Por favor, por el contacto y por compartir todos estos lindos recuerdos. Muchas gracias, Mónica Malvicino, en el día en el cual don Ángel P., a mí me gusta decirle así, estaría cumpliendo 104 años este santafesino destacado, ¿verdad? Porque forma parte de la santafesinidad.